el escándalo de Uber, el espionaje en México y dos teléfonos que nos llegaron esta semana, el OnePlus 5 y el Moto E4. Soy Mariana Marcaletti. Y Gabriel Sama. Y esta es la semana en CINET en español. Gabriel, una semana de un poquito de escándalos. Esta semana el CEO de Uber y su fundador Travis Kalanick renunció a su puesto después de unos meses moviditos de la empresa en muchos casos de denuncias de acoso sexual y un montón de cosas que venían pasando en la empresa. Hubo una presión muy grande de los inversores para lograr la renuncia de Kalanick. Pues la pregunta, Mariana, es a quién le sorprende esto, porque lo cierto es que tanto Kalanick como Uber han sido muy dados a la controversia, no solamente ahora, sino durante toda su historia. Recordemos aquel escándalo en el que se supo que estaban siguiendo a algunos periodistas en sus viajes en la plataforma, y también este año surgieron temas como que estaban espiando a su competencia Lyft y también estaban utilizando cierto software para saber cuándo las autoridades utilizaban el servicio. Bueno, una cantidad de escándalos increíbles, pero este último comenzó cuando una ingeniera que trabajó en Uber publicó un blog en donde daba detalles increíbles de los acosos y el maltrato al que había sido víctima. Yo lo leí con mucha calma, con mucho interés y claro, incluso bajándole 2 niveles, considerando que probablemente exageraba un poco, incluso así las acusaciones eran muy fuertes y muy interesantes, al grado que la empresa Uber contrató al que fue fiscal general con Obama, a Eric Holder, para hacer una investigación interna, y con base en los resultados de esta investigación y también con base en que hubo una tragedia personal en la vida de Kalanick, quien perdió a su madre en un accidente de bote hace pocas semanas. Todo esto generó mucha presión interna, mucha confusión de parte del ahora ex CEO, y con base en presiones generadas por los inversionistas y por la gente que estaba en el directorio, y también él había ya dicho que se iba en un sabático, todo esto acabó en su renuncia. Lo que me llama la atención, Gabriel, es que hoy estábamos leyendo notas de que algunos ex empleados piden que vuelva. Y es raro porque precisamente en un ambiente de tanta hostilidad y de tantas denuncias, lo que pasó a esta mujer después de que escribió este memo denunciando abiertamente que había sido víctima de acoso sexual y de que Recursos Humanos directamente no la había escuchado, renunciaron y también echaron a más de 20 empleados en Uber. Y también acordémonos que este año hubo un boicot muy grande cuando Kalanick empezó a formar parte del comité asesor de Donald Trump. Si se acuerdan, hace unos meses, bueno, Lyft ganó muchos adeptos a partir de este boicot. O sea que ha sido un año complicado para la empresa y se entiende mucho esta presión de los inversores. Ahora veremos quién vendrá después. Pues veremos, se rumoró brevemente que podría ser Sheryl Sandberg, la directora general de operaciones de Facebook y la mano derecha de Mark Zuckerberg, pero eso se desmintió prácticamente de inmediato y ahora estamos esperando. Sabemos, por ejemplo, que Richard Branson, el CEO de Virgin Mobile, que estuvo dando una conferencia de prensa aquí en San Francisco esta semana, dijo en público que ya le hizo una recomendación al directorio de Uber, a pesar de que él no es parte de este. Entonces se nota que mucha gente está ofreciendo nombres sin que se lo soliciten, pero yo supongo que tendremos a alguien de un perfil alto, alguien que sea conocido como un buen gerente, una persona que pueda poner orden, como fue un poco Eric Schmidt cuando llegó a Google, sin mucha similitud, porque Google nunca fue una empresa llena de controversias como ha sido Uber, pero será lo que llaman aquí en Silicon Valley el adulto que necesita esta empresa para madurar. ¿Será una mujer, Gabriel? Ojalá, estaría muy bien. Sería interesante. Y bueno, pasando a otro tema, esta semana, si ustedes han visto Twitter, han visto hashtag gobierno espía, nos estamos refiriendo al caso de México. Resulta que hay una empresa que vende software israelí. Este software se llama Pegasus. Lo que hace este software es básicamente te envía un mensaje de texto a tu teléfono. Es un mensaje de texto que te suena conocido, que te lleva a abrir este link. Cuando uno abre este link, le da acceso completo a los datos del teléfono, al micrófono, a la cámara, a los mensajes personales. Y las víctimas de este software que la empresa israelí dice que solo vende a gobiernos para casos de seguridad nacional, bueno, las víctimas fueron periodistas y activistas de la oposición. Es, yo diría, un escándalo del nivel del que fue el escándalo de la
NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, cuando Edward Snowden filtró todos esos documentos que demostraban que esta agencia espiaba a los ciudadanos de este país. Pues esto no es tan generalizado, pero que un gobierno aparentemente, porque es algo que no hemos verificado nosotros, que aparentemente esté espiando a periodistas que ya de por sí están en una situación muy precaria en México y activistas, pues es muy, muy grave, muy condenable y es algo que estaremos muy pendientes de ver qué sucede. Muy condenable, Gabriela. Incluso, bueno, Carmen Aristegui fue una de las víctimas y su hijo Emilio, que es menor de edad, también. O sea, veremos ahora, la PGR de México está investigando el tema y veremos qué se determina, pero bueno, ahí tendremos los ojos bien atentos a este escándalo. Bueno, pasemos a un tema no menos frívolo, pero más práctico, que ustedes seguramente se estén preguntando esta semana. Llegó por fin el OnePlus 5. Para decepción de algunas personas, me incluyo en esa decepción, es más caro, empieza a partir de $475, un teléfono que nos tenía acostumbrados a la gama de los $400, pero bueno, es un todoterreno. Este teléfono tiene el mismo procesador que el Samsung Galaxy S8, tiene un Snapdragon 835 y te cuento un chismerío, Gabriel, esta semana han cuestionado unos desarrolladores a OnePlus 5 porque lo que haría es desbloquear todo el poder de este teléfono a la hora en que hacemos las pruebas de desempeño. Nosotros en nuestras pruebas usamos unas aplicaciones que se llaman Geekbench 4 y lo que hacemos es comparar los procesadores de varios teléfonos. Bueno, parece que el OnePlus tiene una función que desbloquea todo el poder del teléfono y lo haría quedar muy bien en estas pruebas de rendimiento. Esto es algo que cualquier teléfono Android puede hacer. Y de hecho se le preguntó a la gente de OnePlus y contestó en un post de Reddit y dijo que sí, que lo hace a propósito, pero no para las pruebas de rendimiento, sino para cualquier usuario cuando está usando una aplicación de mucho poder para que rinda al máximo. Algunas empresas como Google dicen que no recomiendan hacer esto porque se sobrecalentaría el dispositivo. Pues claro, es un poco controversial, pero al final de cuentas, desde que lanzamos Cinet en español, OnePlus es una de estas empresas pequeñas que no tiene una presencia global, pero que siempre nos sorprende con teléfonos de muy buen precio, porque consideremos que los iPhone y los Samsung estamos hablando de $700, $750, $800, y bueno, a este precio y con estas características sigue siendo una muy buena opción. Hay que comprarlo en línea todavía, pero es una de las mejores opciones en un teléfono de alta gama. Y bueno, cuando hablamos de Motorola, porque mencionaste el E4, estamos hablando del otro extremo de las gamas. Estos son el E4 y el E4 Plus, son teléfonos de menor gama, con mucho menor rendimiento, con procesadores más discretos, pero también a un precio espectacular. Así es, Gabriel, si comparamos el OnePlus 5 con el Moto E4 es como comparar peras con bananas, como decimos acá adentro. Pero estuve probando el Moto E4, Gabriel, y me sorprendió muchísimo. Primero, porque es un teléfono de solo $130. Y atentos a este dato, los vamos a actualizar en Cinet en español, pero parece que va a venir exclusivo por Amazon y que incluso podría llegar a ser todavía más económico. De estos teléfonos Amazon Prime, de esos teléfonos que Amazon, incluyen sí, publicidad, pero bueno, a un precio muy, muy bajo. Muy, muy bajo. En general suele ser $40 o $50 más abajo. Me pareció espectacular, Gabriel, porque si pensamos que hasta hace unos meses los celulares que tenían sensor de huellas dactilares valían más de $200 o $250, este que vale 130 tiene un lector de huellas que es genial y que además permite que lo manejemos por gestos, para ir hacia atrás, para ir a apps recientes. También tiene una batería desmontable. Tiene una batería bastante poderosa que nos duró casi 12 horas en nuestras pruebas. También tiene una pantalla que es decente, unas cámaras que no están mal de día. Y también tiene, me estoy olvidando de una función más, la batería, el lector de huellas. Y es muy liviano y es muy bonito, no es para nada un teléfono feo. ¿Y qué procesador tiene? Tiene un procesador que depende de la región, puede ser un 420 o un 440, que en papel cuando lo leí dije, acá está el punto débil, esto va a andar mal. Pero sin embargo en el uso práctico las apps no tardaban en cargar, estuve jugando a videojuegos, estuve chateando y es bastante decente. Es verdad que uno cuando lo va usando más se va poniendo más lento cuando carga más cosas,
pero mis primeros días con el teléfono anduvo bastante bien. No es un procesador 625, que es lo común en otros dispositivos baratos, pero no estuvo mal en la práctica. Y lo usaría, esto, es resistente a salpicaduras, algo que por ejemplo el OnePlus 5 no tiene, o sea, es una característica que tienen teléfonos mucho más caros. Y si se alejan un poquito más, hasta $250, en esa gama está el Moto G5 Plus, que también nos sorprendió. Este año tal vez, Gabriel, sea el de los teléfonos baratos que nos sorprendan. Pues sí, y OnePlus y Motorola siempre han sido compañías que nos han cumplido con esto, con teléfonos asequibles de media, alta y baja gama que le gusta mucho a nuestros lectores. Y por supuesto, todos los detalles y mucho más en CNET.com/ES. Gracias por acompañarnos. Soy Mariana Marcaletti Y Gabriel Sama. y esto fue La Semana en CNET en Español.